¿Y vos, Bruno, te acordás Sí. primer trade o primer activo que compraste? Pandemia 2020, Ok. arranqué... Gran momento para Sí, arrancar. gran momento para arrancar, ¿Pero pero... antes de la pandemia? No, pandemia, literalmente, o sea, un poquito antes, pero después cuando más me metí fue en pandemia. Ok. Qué suerte que tienen Princi- algunos, principio ¿Cómo de te pandemia. envidio, Brunito? No, pero igual no me sirvió para nada porque BTC lo vi bien bajo, por ejemplo, pero no me animaba, no entendía ni qué era. Bien. Y después arranqué con Embraer. Embraer, la Embraer es, brasilera. ahora creo que el ticker ya no es más ERJ, pero me acuerdo hasta del ticker. Sí. Una empresa de aviones brasilera en pandemia, o sea, cuando no había aviones. Claro. Claro, igual la empresa se había destrozado, estaba a $5 y después, bueno, por no aguantarla... ¿Una caída grande? Sí, no me acuerdo cuándo estaba antes, pero estaba en 2 dígitos seguro y cayó a $5, $3. Ponele. Claro, porque se frenaron los vuelos. Sí. Bueno, Boeing, todas esas se hicieron pelota. Petróleo, el futuro de petróleo negativo. Sí. Me acuerdo que estuvo un tiempo. Así que arranqué por ahí porque estaba de moda, porque bueno, está muy barata, así que sé yo. Claro, yo no entendía que era alguna perspectiva futuro. Las compré, vi que no se movían, incluso caían. Y bueno, me ganó la impaciencia y después se recuperaron un montón. Se fueron creo que a 2 dígitos ya. O sea. Pasa Pero bueno. que cuando estás en el medio de la tormenta, y es difícil saberlo. Chicos, traten de recordar el sentimiento cuando estábamos Terrible. el 25 de marzo del 2020. Se caía el mundo, que viene un bicho, entra y te fulmina, que no viajamos más, que no sabían qué hacer con el stock de petróleo y estaban en negativo los futuros de petróleo. Entonces, hay que recordar el momento. Pero bueno, ahí es la famosa frase que cuando hay sangre en el mercado o cuando hay miedo es donde hay que operar. Acá el muchacho este lo tiene bien Algo claro. sabe, me parece. El querido Warren. Algo sabe aquel. Algo sabe. Paciente el muchacho, paciente. Pero bueno, sí, es difícil en el momento. Cuando estás en el medio de la tormenta es difícil verlo. Estás muy sesgado. Hay muchas noticias. Hay mucha información que capaz que te nubla la vista. Por eso muchas veces cuando se toma una decisión en frío, hay veces que alejate. Alejate, sabés que fue una buena decisión en su momento, dale tiempo. Dale tiempo. Sé que hay muchas veces que el mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que tu bolsillo puede aguantar. Y ahí entra el juego de diversificar. Por esto que decía Bruno hace un rato. ¿Cuál es el punto importante acá? Que no te saque el mercado. Que te saque el mercado cero. O incluso quebrado. O sea, que te dejen cero los ahorros que vos pusiste o incluso quebrado, que puede ser peor. Con derivados te puede pasar eso. Por eso, con calma. No, acá, yo y todo lo que estamos acá en Bull, la idea nuestra principal es obviamente hacer crecer los ahorros, pero también es cuidarlos. Si hay un año que fue un año difícil y ustedes tuvieron un 2, 5, 10% de baja, bueno, tranquilo, es recuperable. Pero acá no es que, che, todos mis ahorros de 20 años de ahorro se esfumaron. No. El mercado da revancha y la idea es poder estar habilitado y con plata para la revancha. Y dicho esto, la parte de diversificar es importante porque lo que decía Bruno, si vos pones todo en una empresa y te va muy mal, no te da esa maniobra para irte a otra, para compensar con otra, para sacar liquidez de otra, porque capaz que pusiste en una, le va mal, porque encontrar los pisos y los techos es casi imposible, pero le tenés que dar tiempo. Entonces, capaz que habiendo colocado en otras, te permite que si necesitas liquidez, che, esta me subió un 5%, bueno, la liquido. Y le doy más tiempo a esta. Que yo a esta le hice un análisis, me gusta, tiene buenas perspectivas, pero todavía no activó. Entonces ahí viene el punto de diversificar para incluso sacar liquidez de otro lado, no tener caídas grandes. Tampoco tenés subas tan grandes porque diversificás. Sí. Pero te da liquidez. Los ETF son instrumentos clave. La verdad, para eso son clave. Ahí, bueno, se me fue, bueno, no me acuerdo el nombre, pero decía que había comprado Silvergate. Y claro, Silvergate fue la que quebró. Por ahí si ibas por un ETF, o sea, obviamente ahora ya está, ¿no? Pero si vas por un ETF del sector financiero, con empresas de renombre, tenés JP Morgan, bueno, entre otras, Bank of America, ahí, por ahí, con un solo instrumento ya diversificás en varias empresas. Entonces eso está bueno porque no tenés que estar comprando una por una, o sea, no es que tenés que diversificar acción por acción. Bajás lo que es el riesgo de empresa y al mismo tiempo en un solo instrumento estás diversificado.
Entonces eso está muy copado para el inversor que recién arranca Sí, el o principiante. conservador. Exactamente. Sí, yo tengo ETFs, así que... Sí, yo también. Sí, así que... Yo sumaría a todo esto que estamos haciendo como una especie de consejos, sumaría a esto un poco lo que decías vos, Ger, de si ves alguno que está positivo, ir tomando ganancias parciales, me parece interesante. Eso es lo fundamental, porque a veces, como comentábamos en otra ocasión, incluso más importante que saber comprar es saber vender. Y me parece que la forma más adecuada de vender correctamente no es vender en el techo, no es vender justo cuando está antes de hacerse pelota, sino hacer esa toma de beneficios parciales, que implica, no sé, tengo 10 CDR del activo que está subiendo bastante, bueno, voy vendiendo, no sé, vendo 3. Y después sigue subiendo y vendo otros 2 y me quedo con el 50%. Y algo clave que aprendí a los golpazos, como generalmente se aprende, Sí. ¿no? Porque uno puede aprender viendo a los demás, puede aprender de lo que le cuentan, pero con la experiencia y más que nada con la plata, siempre vas a terminar aprendiendo cuando te das un golpazo. Es que justamente no terminar de salir del todo, a veces está bueno. ¿Por qué? Porque te obliga a mantenerla en seguimiento. Entonces vos podés hacer lo siguiente. Bueno, vendo, no sé, 9 de los 10 que tenía, me quedo con uno. Que por ahí en mi cartera es muy bajo el porcentaje que implica quedarme comprado en un solo CDR, ¿no? Entonces ahí bajas muchísimo, como si hubieras vendido casi todo, pero te quedas con una partecita para seguirla. Eso me parece fundamental porque te puede dar el puntapié justamente para ir a ver el gráfico o para entender cuál es el movimiento que está haciendo, por qué sigue subiendo, por qué empezó a bajar, si es que está tomando ganancias y habría que aguantarla y quedársela un rato más, para justamente entender si realmente este movimiento es el momento correcto, digamos, para salir o para quedarse, ¿no? Es como una perlita que me parece importante transmitírsela. Che, cuando estás saliendo, no termines de salir del todo. Quédate con un poquito para obligarte a vos mismo a seguirla. Porque muchas veces decís, uy, mira cómo se me escapó esto. Bueno, pero tenía Bueno, hay un tantas CDR también. que quedó ahí y justamente eso te puede salvar porque te obliga a seguirla. Ahí estaba viendo varios que me duelen el alma los valores nominales que están diciendo. 2016 Pampa 3,88 pesos, mamá. Que bueno, obviamente uno, capaz que alguien va y dice, che, este compró a 3,88 pesos en el 2016 y ahora está a 10.000 pesos. Ajústelo o véalo por en dólares, mejor, en moneda dura. Porque lo nominal a veces te nubla mucho la percepción de cuánto se ganó o cuánto no. También ahí 2023 Tesla. Mi primer fue YPF y me comí la caída del 2014 del precio del petróleo de 110.60 y duró hasta el 2016. Bueno. Uy, uno que tiró. Mi primera incursión en el mercado fue a los 10 años. Claramente no tenía comitente y mis viejos me sacaron volando cuando le dije de poner $400 en Facebook y Coca-Cola. 2010 el año. 2010. Un visionario el pibe. No, sí, está. Era comprar. Compró Bitcoin en el 2009, boludo. La tenía atada el muchacho. De hecho, tengo un conocido que me sigue mucho en redes y me comenta que es un abuelo que tiene a su nieto y le invierte, en vez de darle, no sé, le compra un caramelo, le invierte en el mercado. Lo que va a agradecer ese nieto. Por eso. Yo cuando tenga es fundamental, es un acto de una amor criatura voy a hacer eso, inmenso. Sí, Lo voy a hacer todos los meses. Olvídate. Tenía bastantes. ¿Y cuándo vas a tener una criatura? No, eso no, No. sé, pero. Eso todavía no. Primero la casa. Después. ¿Cómo se llama? Que yo tenía bastantes clientes que me comentaban esto, que capaz que fueron madres, padres, y estaban como muy interesados en, che, ¿se puede armar una subcuenta? O bueno, le voy agregando plata todos los meses para después a los 18 ya no. Porque acuérdense que se habilitó las cuentas para menores de 13, o sea, para 13 años en adelante. Ahora, en Bull también lo pueden abrir, ¿sí? Si tienen algún nene, nena con 13 añitos, usted, obviamente con un tutor, ¿no? Tiene algunas limitantes. Por ejemplo, no se puede operar derivados, opciones ni contratos de futuro. Eso me parece perfecto. Y es muy interesante tal vez para esas cuentas que tal vez se le quiere ir inyectando un poco de capital mes a mes. Todo lo que es ETF es algo muy interesante pensando en el largo plazo. Es la que hacen los yankees que Los fondos, juntan dinero para Para el la estudio, universidad. la universidad. Me parece fundamental porque
te apalanca mucho sin tomar deuda, te apalanca en el sentido de, bueno, de acá a 20 años recién lo va a necesitar el pibe, si nace ahora, por ejemplo, de acá a los 18, a los 20, y por ahí con esa plata, que hoy por ahí no es nada, y con el interés compuesto o con lo que vaya subiendo la bolsa, se puede generar un número lindo y se compra un autito o se Yo puede creo pagar la que universidad. ahí, si es compras constantes, ETF me parece lo mejor. Para no hacerle mucho seguimiento, capaz que uno tiene su cartera y quiere armar algo paralelo para ir acumulando. Creo que ETF es lo que menos seguimiento uno le tiene que dar. eh, y que bueno, es constante. Miren los últimos 130 años del SP500 y se van a dar cuenta de lo que digo. Está bien, uno siempre quiere comprar en el serrucho o en alguna corrección, pero hay veces que el DCA, la compra promedio, en tantos años ya queda ínfima y terminas haciendo una especie de media móvil Claro. en el precio. Entonces ahí es donde tenés la diferencia con el tiempo, que esto es interés compuesto y demás. El SP500 ha subido 8-9% promedio en el año. Obviamente ha tenido años de menos 30, menos 20, menos 10%, no significa que no cae, pero Estados Unidos siempre fue imbatible. Y esto es porque el mercado norteamericano es el más grande, es el que más innova, es la economía número 1, o sea, no por nada. Argentina, por ejemplo, que esto me duele decirlo. El que más liquidez tiene también. El tema liquidez, tema que muchos países invierten. Fíjense cómo nosotros CDR invertimos, o sea, le estamos dando liquidez a los norteamericanos. Y Argentina, lamentablemente, si agarrás un gráfico en dólares, no en pesos, pues vuelta a lo mismo, te distorsiona, en 20 años estás prácticamente en el mismo Merval, en dólares. Y ahí vos decís, che, ¿qué es un poco lo que pasó con el PBI nuestro, que no crecimos, con la misma deuda, con déficit? Entonces, el mercado refleja lo que el país tiene. También que no hubo casi empresas nuevas o muy poquitas. En Estados Unidos sale un IPO de empresa nueva todos los meses. Toda la semana, capaz te diría. Entonces, bueno, eso muestra la atracción que tiene. Por eso sigue siendo imbatible el país número 1 para ETF y demás.